El debate de la economía, con Jordi Benítez. Bienvenidos al debate de la economía. La semana económica en España ha estado marcada por la aparición de algunos datos importantes como el del paro, un informe general sobre la economía española desde BVA Research y algunas declaraciones pintorescas como la de Yolanda Díaz, que pide que los bares y restaurantes cierren antes. Más de uno se va a rebelar contra esta última propuesta, sin duda. En cuanto al paro, seguimos en cabeza del desempleo en la Unión Europea. Sobre la situación económica general de España, BVA Research afirma que creceremos más de lo previsto este año y menos en 2025. En esta entidad critican también con fuerza la nueva ley de vivienda y la política de empleo. Por otra parte, seguimos con las ramificaciones del caso Koldo o caso PSOE, como quieran llamarlo, y expectantes de lo que ocurrirá con la oferta de compra sobre Talgo por parte de una empresa húngara. El gobierno ha dicho que hará todo lo posible por oponerse. Para hablar sobre todo ello tenemos hoy con nosotros a Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis. Bienvenido, Daniel. Hola, ¿cómo estáis? Qué gusto estar aquí con todos vosotros. Y a José Ramón Pín Arboledas, profesor del IES. Bienvenido, José Ramón. Aquí estoy en Barcelona con un sol radiante, un sol envidiable. mirando el Mediterráneo. Muy bien. Si acaso. Ahí dando envidia. Dando envidia a todos, a nosotros y a los oyentes y a todos. Oye, pues quería primero preguntaros por un asunto menos, soleado. El gobierno lo ve más soleado por la cuestión económica general, ¿no? Pues BVA Research también lo ve un poco más soleado, parece. Incluso algunas fuentes apuntan que parece que pueden mejorar las previsiones que se habían dado para este año, ¿no? También han salido los datos del paro recientemente, ¿no? Bueno, ¿qué os parece es la situación tal como la pinta BVA Research para ser más optimista? Daniel, por ejemplo. Bueno, yo creo primero, ser optimista con un Producto Interior Bruto que va a estar de nuevo inflado por un aumento masivo del gasto público y la deuda, pues no nos dice nada positivo de la economía. La economía española entre 2019 y 2023 ha sido una economía en la que la inversión, formación bruta de capital fijo, ha caído, en la que el consumo simplemente ha rebotado y se mantiene prácticamente a los mismos niveles de los que estaban en el año 2019, y lo único que realmente se ha disparado ha sido el gasto público, porque las exportaciones han subido un poco, pero las importaciones también. Entonces, a mí, pues las estimaciones al alza estas que vienen de un gasto al alza, pues es como literalmente decir que yo gano cada vez más dinero porque tiro cada vez más de la tarjeta de crédito. José Ramón, ¿tú cómo lo ves? Bueno, yo lo que pasa es que, estando de acuerdo con todo lo que dice Daniel, también estoy en la posición de que yo ya dije que la economía española iba a crecer más del 2% hace 3 o 4 meses, ¿eh? ¿Y por qué? Pues yo me pienso con lo que dice el gasto. Hay 2 tipos de gasto. El primer gasto es el gasto público, que es importante. Pero dentro de ese gasto público hay 17 millones de personas, de españoles, 10 millones de jubilados, 3,5 de empleados públicos, 2 millones de los del SEPE, que están cobrando subsidios o prestación, otros 2 millones o 1 millón de gente que está cobrando el salario mínimo o la renta mínima vital. Todos estos que van a recibir todos los meses ese dinero, con lo cual su propensión al ahorro es muy baja porque saben que lo van a seguir recibiendo. De manera que eso aumenta el consumo. Por otra parte, tenemos que los salarios están creciendo, con lo cual también aumenta el consumo. Es verdad que estamos en el doble del paro de la Unión Europea, pero el año pasado también estábamos así. Con lo cual, si queremos comparar, es lo mismo. O sea, de hecho, el paro está bajando un poco. O sea, con lo cual, todo esto hace que, como dice Daniel, que es un momento del gasto. Las exportaciones parece que se han comportado, según este informe, un poco mejor de lo que se esperaban, y yo creo que esto funciona. ¿Qué va a pasar? Este es el tema. En el año 2025 dicen que no vamos a crecer tanto como está previsto. Me parece que no es verdad. O sea, hay una cosa que tendríamos que ser. Si el gobierno fuera consciente de lo que está pasando de verdad en la historia económica del mundo, pues podríamos aprovecharlo. ¿Por qué? Hubo una época, todo el mundo piensa que los países desarrollados estaban en el norte de Europa porque el clima además daba lugar a que la gente se pusiera a trabajar, etcétera, pero hubo una época en que la economía
de verdad, la buena estaba en el Mediterráneo, en el sur, en el sol. Y eso puede volver, pero hay que aprovecharlo. Y este es el problema, que no estamos invirtiendo, como dice Daniel, lo suficiente, pero de todas formas, en mi opinión, a pesar de todo, la economía este año va a ser un respiro para el señor presidente de gobierno. Daniel, ¿tú cómo ves? Porque claro, la cuestión de la deuda que mencionabas, por ejemplo, en algún momento puede empezar a pasarnos factura, lo que no sabemos es cuándo, ¿no? Hombre, lo que sabemos es cómo. ¿Cuándo hombre, si supiésemos cuándo, pues tendríamos obviamente pues una situación en la que seríamos los mayores gurús de la deuda del mundo, ¿no? El riesgo siempre se acumula lentamente y siempre ocurre rápidamente. Eso es lo que los gobiernos no solamente deciden, no es que no lo sepan, no es que deciden ignorar, sino que le pasan la patata caliente al siguiente. Pero claro, nosotros estamos aquí mirando unos datos de PIB que a mí me parecen atroces. Y vamos a ir por número uno. O sea, esa recuperación del Producto Interior Bruto y ese aparente crecimiento que demuestra el BBVA y otras organizaciones que están haciendo estimaciones, viene con un empobrecimiento de la población y una pérdida de PIB per cápita con respecto a los países de nuestro entorno que seguimos quedándonos por detrás. Yo creo que eso es muy importante. Y a mí es que realmente me preocupa porque, claro, cuando estamos hablando ahora, cuando vives fuera, es que me llevan los demonios con la euforia con la economía española, porque es una pérdida de oportunidades, como bien ha dicho, acabas de comentar, ¿verdad? O sea, es que es una pérdida de oportunidades con respecto a lo que podríamos estar haciendo con respecto a lo que está pasando en el mundo. Porque aquí en España los retos que están ocurriendo en el mundo se ponen como excusa para continuar en esta especie de, digamos, mediocridad absoluta económica. Pero es que precisamente porque hay guerras en otros sitios, precisamente porque hay conflictos geopolíticos, precisamente por la polarización de otros países, deberíamos estar atrayendo muchísima más inversión. Y no me quiero olvidar que el gobierno... Estamos ya a 7 de... mientras estamos hablando nosotros, estamos a 7 de marzo y el gobierno todavía no ha publicado la cifra de inversión extranjera del año 2023 del cuarto trimestre. Imagínate cómo será. Es que es vergonzoso, la verdad es que vergonzoso. A mí me molesta muchísimo, además, esa propaganda de euforia con la que siempre nos presentamos, porque el problema es mucho más grande y, claro, efectivamente, claro, lo único que está tirando de la eurozona es el sector servicios. España es un país en el que el sector servicios se ha comportado admirablemente y no porque el gobierno haya hecho nada para ayudarles y, bueno, pues efectivamente, pues eso está dando cierto respiro, pero es que no me sirve de nada. Bueno, no sirve de nada, pero como tú dices, a efectos de propaganda le va a servir al señor Sánchez. Eso está claro. Bueno, eso sí, en eso estamos de acuerdo. Porque claro, va a decir, oye, estamos creciendo al 2 y pico, al 2, que mi opinión es por encima del 2,3. El 2,3 con todo esto, dice, ¿usted qué me cuenta a mí cuando soy el país de toda la Unión Europea que estoy creciendo más? Bueno, ¿Qué me dice? Y es lo que le va a decir. Yo tenía un alumno que suspendió todo en junio, y en septiembre, que aprobó 5 de las 7 asignaturas que tenía, decía, hombre, es que soy de los que más ha aprobado en septiembre. Bueno, ya enhorabuena. Pero el tipo aprobó, porque, o sea, que... No, le quedaron 2, no aprobó nada. Bueno, ya. Pero digo, le quedan 2. Pues no, a Sánchez le van a quedar más. Le va a quedar la deuda pública, le va a quedar el exceso de gasto público, le va a quedar las diferencias sociales que cada vez son más grandes, le va a quedar, por ejemplo, que ningún joven se puede comprar un piso, les va quedando todo esto. Pero a efectos de propaganda, el tipo, pues le dice, oiga, y la señora Montero va a coger y le va a decir al señor Feijóo, ¿pero qué me cuenta usted? Nada.
Claro, porque claro. además... Hombre, a efectos los de mensajes... propaganda, aunque estuviésemos en recesión. Si a efectos de propaganda, si estuviésemos en recesión, dirían que están salvando la economía tirando de gasto público. Claro. Oye, Pero de todas formas, sí. pero eso lo que ocurre es que le va a tapar los problemas políticos. Ese es el tema. Sí, o sea, eso es así. Ese es el tema. O sea, esto le tapa los problemas claro. políticos y porque desvía el interés y porque además la gente, de hecho, pues está tirando también. Los 17 millones estos de los que he hablado, pues oye, están contentos. Lo estamos viendo en la calle, en los bares, tal. Y todo ese tipo de consumo de menudeo, pues que no de inversión, sino de consumo de menudeo, pues lo que está haciendo es esto. Y luego tiene otra suerte. Y es que, claro, los 20.000 millones de fondos Generation del programa de resiliencia y recuperación, lo que está pasando es que, claro, llegaron el año pasado. Y por muy poco, o por muy mal que lo hagan, porque me parece que solo han adjudicado el 40%, pero serían 10.000 millones que entran en el torrente circulatorio, que es más gasto todavía. Sí, o sea, claro. Todo esto, claro, es que se ha conseguido lo que hace un empresario, digamos, con una economía, con una empresa un poco débil, lo primero que se preocupa de que es de la caja. Sí. Y entonces lo que ha hecho es bueno, la caja. ¿Y cómo hago la caja? Pues voy a Europa y ha conseguido que de los 140.000, 70.000 se los den en crédito, que ya los pagaremos, y otros 70.000 en subvenciones a fondo perdido. O sea, eso ha sido toda un... Claro, y ese dinero entra también en circulación. Y como dice Daniel, pues claro, estamos todos en, como diríamos, la ciudad alegre y confiada. Oye, hablando de la inversión que bueno, habéis mencionado y que se lleva comentando desde hace tiempo en los informes, ¿no? Los problemas de inversión en España, a veces se habla del problema de la inseguridad jurídica, que Daniel, ahí la visión de inversores internacionales nos puede contar un poco, pero también quería preguntaros por estas semanas, ha habido estas declaraciones de Yolanda Díaz sobre el cierre de los bares y restaurantes, que habla de un sector clave para la economía española, conecta directamente, que es pues el turismo, ¿no? Entonces, bien, estas dos cuestiones, tanto la inseguridad jurídica como esta idea que ha lanzado Yolanda Díaz, ¿qué os parece? Bueno, a mí lo que pasa es que, Yolanda Díaz tiene que mirárselo. ¿Por qué? Primero, porque es que nuestra economía primero se basa en el turismo, lo cual indica que el sector servicios, especialmente restaurantes, hostelería, etcétera, es un turismo, es un servicio que necesitan estos turistas. Y segundo, hay que tener en cuenta también la climatología. O sea, es verdad que, por ejemplo, es que en Europa a las 2 de la mañana, ni que sea en verano, apetece estar en la calle. Pero es que en Sevilla... Es que ¿cuándo se apetece estar en la calle? Porque no puedes dormir en casa. Entonces, oye, claro, o sea, la climatología, el turismo y sobre todo la libertad de empresa. Oiga, que cada uno... El otro día me parece que Ayuso decía, pues no sé lo que van a decir cuando se enteren a qué hora empiezan a trabajar los que trabajan en Mercapadrí. Pues claro, que yo trabajo en el sector cárnico. Te levantas a las 3 de la mañana. ¿Sabes? Daniel, ¿a ti qué te parecen estas dos cuestiones, tanto desde el plano de la inversión internacional, la inseguridad jurídica, cómo se ve? Si sigue igual, pues hace un tiempo se habló que bueno, había preocupación con este tema, como esta idea de Yolanda Díaz, que bueno, que ahora os preguntaré por otro tema relacionado con la mentalidad, yo creo, un poco de control de la economía, que es el de Talgo, que parece estar ahí también. Pero bueno, en primer lugar, sobre esta cuestión, ¿qué te parece, Daniel? Bueno, yo creo que lo más importante es que Yolanda Díaz no está haciendo nada de lo que no sepamos. Yolanda Díaz es comunista y, por lo tanto, pues ella lo que hace es defender el ideario comunista, punto. Pero lo más importante es que no tiene ni idea, como siempre, del sector hostelero. Pues claro, ella se piensa que la gente empieza a trabajar a las 8 de la mañana y se queda hasta la 1:30 de la mañana. No, hay varios turnos, etcétera, y eso. Pero eso sí, ella se apunta luego
el crecimiento y el empleo que genera toda esa actividad, ¿no? Pero y sobre todo es profundamente hipócrita, porque claro, todos, y ya empezarán a salir, ya van a empezar a salir, todos hemos visto a esta señora salir a la 1:30 de la mañana, 2 menos cuarto, de los premios Goya. Todos hemos visto a esta señora salir de varios restaurantes, pues a horas mucho más que intempestivas, con toda su pléyade de asesores que le dicen estas cosas. Pero lo más importante es que lo único que está intentando hacer Yolanda Díaz es labor de desvío de atención con respecto a la corrupción y a la amnistía de la corrupción, que son los temas que afectan al punto que tú me comentabas, Jordi, de la seguridad jurídica. La seguridad jurídica en España es un problema muy importante. Es un problema muy importante que está retrasando inversiones en energías renovables, en tecnología, en muchísimas áreas. Y vuelvo a repetir, es que estamos haciendo esta charla el día 7 de marzo del año 2024 y todavía el gobierno se ha negado, cuando está la Contabilidad Nacional, a publicar la cifra de inversión extranjera del año 2023. O sea, lo que se podría decir, como dice Daniel, es que estamos perdiendo unas oportunidades de oro. Pues claro, si nosotros tuviéramos la energía renovable como la estamos montando, pero mucho más acelerada, es que, entre otras cosas, tendríamos que importar menos energía. Y al importar menos energía, nuestra balanza de pagos pues sería mucho mejor. Y por tanto, como es una energía más barata, nuestra productividad aumentaría. Pero la productividad no solo se aumenta porque un trabajador aumente mucho más, trabaje mucho más deprisa. La productividad se aumenta porque se modifican los puestos de trabajo y se tecnifican, y por tanto, con menos esfuerzo, el trabajador consigue hacer más producción. Y eso exige inversiones. Y ese es el problema que tenemos. Último tema que os quería preguntar, porque además José Ramón se tiene que ir a dar clases, es la operación de Talgo. La operación de Talgo, más que nada la mentalidad que subyace, para que los oyentes pues lo entiendan un poco, ¿no? Pues ¿qué os parece esta operación en la que hay una empresa húngara plantea, en principio va a plantear, bueno, a estas alturas, hoy hacemos el programa, se emitirá mañana, no sabemos lo que pasará a lo largo del día de hoy, porque hoy se podría presentar el preaviso de oferta sobre Talgo, ¿no? Pero bueno, la mentalidad que hay detrás, ¿no? En cuanto a que una empresa húngara presenta una oferta sobre una empresa española, una empresa que además necesita inversión y en la que sus accionistas en principio están de acuerdo con la operación, por lo que han dicho. Pues, y el gobierno no entiende, sí, el gobierno no entiende lo que es la economía de mercado. Porque eso es así. O sea, es verdad que se dice las empresas estratégicas. Oiga, es que estamos en la Unión Europea. La estrategia ya no es española, es europea. Y si necesitamos inversión y viene una inversión, pues bienvenida sea. Lo que pasa es que hay una cosa peligrosísima. Y es que han hecho una SEPI que lo que está haciendo es entrando en las grandes empresas españolas con inversiones. Sí. Y eso lleva consigo otra cosa, y es que se crean puestos de trabajo en los consejos de administración. ¿Para quién? Para gente que está alrededor del poder. Y eso es muy peligrosísimo. Y eso ya lo hemos vivido. Lo vivimos con Franco, pero era otro régimen. Empezamos a vivirlo a veces con algún partido, con algún gobierno socialista, y lo malo es que lo quieren repetir. Pepiño Blanco va a ser el economista del futuro, por lo que se ve. Daniel, contigo terminamos una reflexión sobre este tema y nos vamos. Bueno, la primera es que el gobierno tiene una visión de lo que es estratégico lo más maleable, porque claro, unas cosas no es estratégico, por ejemplo, que una empresa italiana estatal compre una empresa energética española, pero esto sí, o sea, va cambiando de opinión. En cualquier caso, lo que muestra es lo que acabas de comentar, o sea, es que lo que no puede ser, como dice José Ramón, es que el gobierno se inmiscuya de tal manera para politizar las empresas, que esa es la clave, Y claro, entrar en esa idea de que los accionistas saudíes o los accionistas de donde sea, me da igual, o de un país de la Unión Europea, no puede ser, oiga, y es que lo que estamos invirtiendo nosotros en Hungría, y lo que estamos invirtiendo nosotros en Polonia, y lo que estamos comprando nuestras empresas en esos países, eso también nos lo tienen que quitar. No, hombre, no, yo creo que no tiene ningún sentido.
Muy bien, pues hemos llegado al final del programa. Muchas gracias a Daniel Lacalle, José Ramón Pin Arboledas y a ustedes por seguirnos y les esperamos en una próxima edición del Debate de la Economía. Bueno, pues muchas gracias. Muchísimas gracias a los dos. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego. Chao.